Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la carta pastoral. Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis Escobar Alas. Ahora nos vamos al numeral 207, Magisterio de la Iglesia. Siendo el magisterio uno de los pilares de nuestra Iglesia, quiero rescatar algunos documentos que indican la importancia de la misión, así como el deber de proseguir con ella, no por mero espíritu proselitista, sino por mandato de Jesús, lo cual hace a la Iglesia intrínsecamente misionera. Me limitaré a citar documentos de los últimos 2 siglos, 20 y 21, para mostrar, por un lado, la preocupación de los papas en cuanto al tema de la misión, preocupación en directa continuidad con el mandato jesuánico, y por otra la riqueza de documentos en manos de la Iglesia, obispos de la región latinoamericana y del país, para continuar adelante con la misión encomendada por Jesús. Del siglo XX. El siglo XX fue el siglo de las grandes guerras, el siglo durante el cual la humanidad mostró toda la perversidad que puede habitar en el corazón de un hombre o de una mujer cuando tiene un vacío de Dios. El desarrollo tecnológico, tan alabado por muchas voces durante el siglo XIX, echó al traste lo prometido. Cuantos pusieron su fe y esperanza en el desarrollo de la ciencia, en la tecnología y el armamento, dejando fuera de sus proyectos a Dios. Otros alabaron y edificaron ideologías prometiendo paraísos aquí en la tierra. Otros lucharon por utopías en las que Dios no cabía. Todos quisieron hacerlo cristianos sin Cristo y fracasaron. En medio de ese desierto existencial, en medio de esa inundación de soberbia del corazón humano, en medio de ese falso antropocentrismo, nuestra Madre Iglesia elevó su voz recordando al pueblo de Dios que solo una cosa es importante: el reino y su Rey Jesucristo, y por ende la expansión de su reinado era lo que debía moverlos. Y así fue. Las misiones cobraron fuerzas excepcionales en diversas partes del mundo debido al trabajo esforzado de un pequeño resto que respondió afirmativamente al llamado. Es por lo anterior que el siglo XX, muy a pesar de sus sombras, fue llamado el siglo de las misiones. He aquí algunos de los documentos dedicados al tema de la misión que siguen siendo una invitación para nosotros, hombres y mujeres, miembros de la Iglesia Católica. Continúan siendo una invitación a la misión que conlleva la extensión del reinado de Cristo entre los seres humanos. Hagamos nuestra su invitación. Debe ser nuestro deseo y deber el ponernos en salida en la misión permanente, no solo de nuestra iglesia arquidiocesana, sino, de ser posible, en nuestra iglesia continental, de la cual forma parte. Carta Apostólica Maximum Illud. En el año 2019, la Carta de la Misión, es decir, la Carta Apostólica Maximum Illud, cumplió 100 años. En ese marco, el 9 de junio de 2019, nuestro Santo Padre Francisco expresó: he pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se dé un tiempo misionero extraordinario para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV, 30 de noviembre de 1919. La visión profética de su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. Ante la solicitud del Santo Padre, es bueno recordar parte de este documento que, como explica nuestro Papa Francisco, sigue siendo actual, una actual invitación a la misión. La centenaria Carta Apostólica Maximum Illud, firmada por el Papa Benedicto XV el 30 de noviembre de 1919, comienza con unos hermosos recuentos de las misiones de los primeros siglos, misiones hechas con métodos pacíficos, llenos de amor, misericordia, paciencia, tolerancia y caridad, muy a pesar de las duras condiciones de la época. Aún en los 3 primeros siglos, cuando una en pos de otra suscitaba el infierno encarnizadas persecuciones para oprimir en su cuna a la Iglesia, y todo rebosaba sangre de cristianos, la voz de los predicadores evangélicos se difundió por todos los confines del Imperio Romano. He aquí los nombres de esos grandes misioneros que el sumo pontífice rememora. Caminaron por Europa y Asia,
Gregorio el Iluminador, gana para la causa cristiana a Armenia. Victoriano a Estiria, Frumencio a Etiopía, Patricio conquista para Cristo a los irlandeses, a los ingleses a Agustín, Columbano y Paladio a los escoceses. Más tarde brillará la luz del Evangelio para Holanda, Clemente Vilibrordo, primer obispo de Utrecht, mientras Bonifacio y Anscario atraen a la fe católica a los pueblos germánicos, como Cirilo y Metodio a los eslavos, ensanchándose luego todavía más el campo de acción misionera, cuando Guillermo de Rubriquis iluminó con los esplendores de la fe la Mongolia y el padre Gregorio X el Papa Gregorio X envió misioneros a la China, cuyos pasos habían pronto de seguir los hijos de San Francisco de Asís, fundando una iglesia numerosa que pronto había de desaparecer por completo al golpe de la persecución. No olvidó el Santo Padre a los misioneros de América, quienes no solo dedicaron su vida al anuncio del Evangelio, sino también a la defensoría de los pueblos nativos, que actualmente pasaría por una forma de velar por la promoción humana de esos pueblos. Más aún, tras el descubrimiento de América, dice el Papa, ejércitos de varones apostólicos, entre los cuales merece especial mención Bartolomé de las Casas, honra y pres de la Orden Dominicana, se consagraron a aliviar la triste suerte de los indígenas, ora defendiéndolos de la tiranía despótica de ciertos hombres malvados, ora arrancándolos de la dura esclavitud del demonio. Finalmente, dando un salto en el tiempo, menciona a San Francisco Javier, honra y gloria de los jesuitas, que misionó las Indias orientales y el Japón, para terminar elogiando a los hombres que misionaron Australia y África, glorias misioneras realizadas por la acción del Santo Espíritu y por la fuente inagotable de Cristo en la Santa Eucaristía, que no se cansa de dar fuerza a los misioneros. Ante el extenso panorama misionero del pasado, el Santo Padre Benedicto XV no dio por terminada la misión. No había oportunidad para descansar regocijándose en un pasado glorioso. Era momento de ponerse en misión, porque a pesar de esas misiones, como bien reconoce el Papa, eran todavía innumerables los que yacían en tinieblas y en sombra de muerte, ya que según estadísticas modernas, no bajaba aún de 1.000 millones el número de los gentiles. Lanza entonces la exhortación a los obispos de todas las partes del mundo y a su clero, tanto como al pueblo de Dios, para cooperar en la obra tan trascendental. A la exhortación suma una serie de recomendaciones que pueden ayudarnos en nuestra propia misión, pues muchas veces durante mis visitas pastorales me preguntan, ¿cómo puede ser un misionero? ¿Cómo debe ser un misionero? El Papa Benedicto XV lo explica de la forma siguiente. En primer lugar, el misionero debe vivir pobremente. A quien está poseído de la codicia le será imposible que procure, como es su deber, mirar únicamente por la gloria divina. Imposible que en la obra de la glorificación de Dios y la salud de las almas se haya dispuesto a perder sus bienes y aun la misma vida, cuando así lo reclame la caridad. En segundo lugar, debe tener una buena preparación intelectual y técnica. No puede dudarse, es verdad, que en orden a salvar almas, prevalecen los medios sobrenaturales de la virtud sobre los de la ciencia, pero también es cierto que quien no esté provisto de un buen caudal de doctrina, se encontrará muchas veces deficiente para desempeñar con fruto su ministerio. Cuántas veces sin poder recurrir a los libros ni a los sabios, de quienes poder aconsejarse, se verá en la precisión de contestar a muchas dificultades en materia de religión y a consultas muy difíciles. Lo he mencionado en otras pastorales. Los misioneros deben formarse, ya sea en escuelas de teología que sus párrocos tengan funcionando en las parroquias u otros lugares, en carreras de teología ofrecidas por algunos centros de formación superior, o bien por medio del propio párroco que cuida de sus ovejas, pues son ellos, tanto como los obispos y consagrados, el alma de la misión. Lo tercero que el sumo pontífice indica a los misioneros es tener santidad de vida, que no es más que la coherencia de fe y vida. Quienes deseen hacerse aptos para el apostolado tienen que concentrar necesariamente sus energías en lo que antes hemos indicado, y que es de suma importancia y trascendencia, saber, la santidad de la vida, porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene que predicar, como ha de huir del pecado quien a los demás exhorta que lo detesten. Supóngase un misionero que a las más bellas prendas de inteligencia y carácter haya unido una formación tan vasta como culta y un trato de gentes exquisito. Si a tales dotes personales no acompaña una vida irreprochable, poco o ninguna eficacia tendrá para la conversión de los pueblos, y aún puede ser un obstáculo para sí y para los demás. El misionero debe ser dechado de todos por su humildad, obediencia,
pureza de costumbre, señalándose sobre todo por su piedad y por su espíritu de unión y continuo trato con Dios. A esto sigue la caridad y mansedumbre que un misionero debe practicar para atraer a las personas con amor, sin imposición y sin violencia. La mansedumbre cristiana pone a su alcance para irlos atrayendo suavemente hacia el regazo de Jesús, su buen pastor. Medite este propósito aquello de la Sagrada Escritura. Oh, cuán benigno y suave es el Señor, tu espíritu en todas las cosas. De aquí es que los que andan perdidos tú les castigas poco a poco, y les amonestas y les hablas de las faltas que cometen, para que dejada la malicia crean en ti, oh Señor. Pero como tú eres el soberano Señor de todo, juzgas sin pasión y nos gobiernas con moderación suma. Finalmente nos recuerda el Papa que un misionero debe poner toda su confianza en Dios, ya que la misión es toda ella obra exclusiva de Dios, pues solo a Dios pertenece el penetrar el corazón para derramar allí sobre la inteligencia la luz de la ilustración divina y para enardecer la voluntad con los estímulos de las virtudes, a la vez que prestar al hombre las fuerzas sobrenaturales con las que pueda corresponder y efectuar lo que por la luz divina comprendió ser bueno y verdadero. Esta carta apostólica nos sigue llamando a todos, obispos, vicarios y prefectos apostólicos, a ser alma de la misión, en cuanto al impulso que debemos dar y al cuidado que debemos tener por los misioneros, al clero y comunidades religiosas, por ser alma de la misión en tanto son operarios de la viña. Los más importantes, pues, son los que están entre el pueblo y con el pueblo. A los laicos, pidiéndoles oración, limosna y la entrega de sus personas a la misión, tanto como a sus hijos e hijas, unos para el sacerdocio, otros para la vida religiosa, y los jóvenes para ingresar a la vida religiosa, o bien para que como laicos o laicas comprometidos se inserten en las filas de misioneros en nuestro país, y si fuera el caso, se inserten en la misión universal. La novedad específicamente de esta carta apostólica radica en el fuerte empuje que da a las vocaciones indígenas, es decir, vocaciones de los nativos de cada país, no por rechazo al extranjero, sino porque son los más idóneos para evangelizar a sus conciudadanos. Así lo advierten los estudiosos de la Maximum Illud. El documento pontificio advierte que los mejores evangelizadores son personas que conocen el idioma y la cultura local y son miembros de la comunidad a quienes se anuncia el Evangelio. De igual forma, reconocen que los estudiosos de este valioso documento misionero que la inclusión de la mujer en la misión fue ponderada por el Santo Padre. Aunque las mujeres nunca han dejado de estar presentes en la evangelización, el documento hace una apuesta decisiva y sorprendente en favor de la vocación misionera femenina, no solo para asignarles las tareas sociales más cercanas a la mujer, sino también para elegirlas simplemente como enviadas por la Iglesia. Esta es la razón por la cual en ese momento nacieron muchas instituciones misioneras. En la actualidad abundan las órdenes, congregaciones, institutos de vida secular, etcétera, femeninas al servicio de la misión. Por otra parte, quiero recordar que el Papa Benedicto XV pidió a los fieles no olvidar que solo un clero numeroso, es decir, la primavera de vocaciones sacerdotales nativas, no solo extranjeras, es signo de una misión bien acabada y felizmente establecida. Lo contrario es muestra del laxismo misionero de una iglesia que una iglesia local padece. En efecto, escribe el Papa, allí donde el clero indígena es suficiente y se halla tan bien formado que no desmerece en nada de su vocación, puede decirse que la obra del misionero está felizmente acabada y la iglesia perfectamente establecida. Y, si más tarde la tormenta y la persecución amenaza destruirla, no habrá que temer que con tal base y tales raíces zozobre los embates del enemigo. Preguntémonos y respondámonos con sinceridad si tenemos una primavera de vocaciones sacerdotales y religiosas en El Salvador, si tenemos los seminarios a rebosar de seminaristas, si lucen llenas las casas de formación religiosa y femenina. Gracias a Dios tenemos un buen número de seminaristas formándose, pero nuestro país reclama más sacerdotes, más religiosos y religiosas, ya que el trabajo es abundante y los obreros pocos. Cumplamos con la misión porque la tarea misionera no es opcional, sino es esencial y prioritaria. No desoigamos la voz del Santo Padre Benedicto XV invitándonos a la misión. Dios lo pide en este documento a través de él, y somos conscientes de lo mucho que el mundo y nuestro país necesita escuchar la palabra de Dios, el querigma, el anuncio de un reinado distinto a todos los reinos del mundo, que no llenan las ansias del ser humano de un algo más que no comprende y que nunca comprenderá hasta no tener el encuentro real con Dios, su Hijo y su Santo Espíritu. No esperemos que otros hagan por nosotros el trabajo de la misión.
ahora en este momento histórico, repose en nuestras manos, como nos lo recuerda proféticamente el Santo Padre Benedicto XV. Nos quedamos hasta aquí por hoy, queridos hermanos, con esta lectura de la carta pastoral. Es sumamente interesante descubrir, o más bien redescubrir, estos documentos en la vida de la Iglesia, porque nos continúan a manifestar cómo el Espíritu Santo sigue impulsándonos en la misión a través del sucesor de Pedro. Dos cosas quiero rescatar. Primero, el señor obispo en su carta menciona cómo en el siglo XX y finales del XIX ya se venía viviendo o se buscaba vivir un cristianismo sin Cristo. Es muchas veces lo que nosotros encontramos entre la gran cultura secularizada de nuestro entorno. Muchos que dicen creer en Dios, incluso ser cristianos, pero cada quien a su modo, en el variopinto panorama que puedan dilucidar el sincretismo religioso en lo que se encuentran mezclando diferentes denominaciones cristianas. Es interesante porque al final es una manera de acomodar el Evangelio a mi medida. Basta ser bueno. Por ahí se escucha, ¿no? Muchas veces, la verdadera religión es ser buena persona. Y cuando uno pregunta, ¿qué es ser bueno? Lo que se responde habitualmente es aquellas cosas que son características del cristianismo, pero busco vivir un cristianismo sin Dios. Y los primeros que critican a los cristianos, ¿quiénes serán? O al menos a los que están queriendo vivir cristianamente, aquellos que ni siquiera tienen un trato con Jesucristo. Esto es muy curioso, porque en el fondo demuestra el vacío que hay en el corazón del hombre cuando no tiene a la iglesia que le encamina, porque la iglesia es aquella que movida por el Espíritu Santo le va enseñando dónde pueden estar sus errores para que ningún hombre se convierta en juez de sí mismo, porque bien lo decía un dicho antiguo, aquel que toma por consejero a sí mismo, tiene por consejero un necio. Y es importante, queridos hermanos, que en esto no olvidemos nunca la voz de la Iglesia que nos continúa a invitar a vivir una vida de fe auténtica, coherente, junto a la Iglesia, caminando en ella, siguiendo los pasos del Señor, teniendo como ejemplo a los santos que nos han precedido. Y mientras vamos en camino de conversión, no desanimarnos ni por los malos ejemplos o quizás por algunas situaciones que de algún modo nos interpelan. Quizás lo propio no sería desanimarnos, sino animarnos a ser mejores y a buscar vivir cada quien con coherencia su fe, comenzando con la conversión personal. No olvidemos, la misión comienza por uno mismo. La misión comienza tomándose en serio la vida de fe. Y luego rescato el segundo punto, es lo importante que es vivir desprendido de los bienes materiales, formarse continuamente para poder ir y dar testimonio de Cristo Jesús a través de una vida santa. Todo es importante, queridos hermanos, pero estos tres puntos que destaca el señor obispo como esenciales a toda misión deben estar siempre presentes en nosotros. No es el poseer la mayor cantidad de bienes materiales o aparatos para poder establecer una misión supertecnológica lo que nos va a llevar al éxito de la misión. Al contrario, antes bien la pobreza es uno de los grandes signos que manifiesta que el éxito de la misión está en confiarnos en las manos de Dios. No es, queridos hermanos, el quedarnos aletargados, tirados en un sofá, en una silla, en una cama, en una hamaca, creyendo que con solo salir de la puerta de la casa y hablar ya voy a poder evangelizar de un modo adecuado a mi entorno. Es necesario la formación. El cristiano tiene que estar continuamente a la escucha de la palabra y particularmente de esta palabra que nos enseña, nos transmite y nos explica a la iglesia. Y luego también, en vano será vivir pobremente y aprender mucho si nuestra vida no resplandece la santidad de Dios. Y este es el punto más importante quizás, la santidad de vida. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros pecados, pero es justamente ahí, en ese combate, en el cual Cristo ya ha triunfado en su resurrección, que nosotros vamos poco a poco también dando testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Que al meditar en esta carta, queridos hermanos, podamos ir nosotros también sintiéndonos animados a salir de nosotros mismos e ir y anunciar la buena nueva de la salvación. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago.
¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?